¿Qué es el purgatorio? En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el purgatorio es un lugar de purificación final por la que debemos atravesar a casi todos antes de poder entrar al cielo. Esa es la condición sine qua non. Hay muchos hermanos nuestros de las sectas que dicen, oh, eso del purgatorio no está en la Biblia. Yo me tomé el atrevimiento de sacar desde el Antiguo Testamento, los Salmos y el Nuevo, lo que dice sobre el purgatorio. Salmos 66, 12. Dejaste que un cualquiera nuestra cabeza cabalgara por el fuego y el agua atravesamos, mas luego nos sacaste de ese lugar para cobrar aliento. Isaías 4:4. Cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén, y haya limpiado el interior de ella con viento justiciero y abrasador. San Agustín en el libro 20, capítulo 25 de la Ciudad de Dios, interpreta este pasaje como una descripción del purgatorio y resaltó el versículo anterior donde hace referencia a las personas salvadas. Miqueas 7:9. La cólera de Yahvé soportaré, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio. Él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia. San Jerónimo consideró este versículo una clara prueba del purgatorio. Malaquías 3:3. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo vieron aquí la descripción perfecta del purgatorio. Esta es muy buena, segunda de Macabeos 12:44. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Los judíos ofrecieron expiación y oración por sus hermanos fallecidos. Y los hicieron porque ellos habían violado la ley mosaica. La práctica del purgatorio para el judaísmo presupone que después de estar ahí pasarán al cielo y ya no necesitan ayuda, y los que están en el infierno ya no pueden ser socorridos. Mateo 5:22. Les estoy leyendo esto, me dicen si les aburre, porque yo puedo durar toda la tarde diciendo todas las cositas donde la Biblia habla del purgatorio. ¿Quieren que siga o empezamos? Empezamos. Ok. ¿Qué viene siendo el purgatorio? El purgatorio es algunos decían que el purgatorio, el infierno y el cielo eran estados espirituales. No, son lugares físicos. Muchas veces nos ha dicho, cuando el Señor describe, bajó al fondo de la Gehenna. Y Gehenna es infierno o lugar de llamas. Así se llamaba el basurero que quedaba a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba toda la basura, y ese fuego nunca se apagaba porque siempre había basura. Los padres de la iglesia, la Biblia, nos revelan que el infierno está ubicado en el centro de la tierra. El centro de la tierra es puro fuego. Y nos dicen, si nos basamos en los textos de Santa Gertrudis de Helfta, de Santa Brígida, de San Agustín, de Santa Margarita María Alacoque, de las beatas como Ana Catalina Emmerich, como Conchita Cabrera de Armida,
de una monjita que se llama Sor María de la Cruz, que los invito a que lean su libro, se llama Tratado del Purgatorio, es espectacular. Y ellas no han dicho nunca nada que no esté en la Biblia, todo lo completo, sino que le dan como forma a esa idea un poquito abstracta que nosotros tenemos de ciertos sitios. En muchas partes vemos que se habla muchas veces de los 9 coros angélicos y todo lo que está en el cielo el demonio quiere copiarlo en el infierno, pero también hay unos niveles del purgatorio, ¿cierto? Hoy cuando estaba celebrando el funeral del papá de uno de mis mejores amigos que murió la semana pasada, y me acordaba, él era un señor, tenía un sentido del humor un poco cubano, no sé, pueden entender lo que quieran, era demasiado chistoso. Y entonces él siempre estaba bromeando y bromeando y bromeando. Y cuando a uno le preguntan, bueno, en la historia que cuenta tanto María Sidma como Sor María de la Cruz, ¿cómo es el purgatorio? Mire, nosotros vamos a recibir cuando se mueran 2 juicios. Uno se llama el juicio particular, que está en el momento justo de nuestra muerte. Ahí sabremos si nos condenamos o nos salvamos. Las almas, y lo que uno puede leer en los textos de San Ambrosio, que es muy lindo, dicen que uno pasa un promedio de ustedes los pecadores, obviamente, un promedio de 30 a 40 años en el purgatorio. Es un fuego que no consume, pero que quema. ¿Tú te imaginas? Es como poner la mano al fuego y sentir la asada, pero no la puedes sacar de ahí. Pero hay niveles de purgatorio, lo van definiendo como unos niveles de purgatorio. En estos niveles de purgatorio, hay purgatorios como le tocó, como dice una mística que le tocó al Padre Pío. El Padre San Pío de Pietrelcina pagó 3 días de purgatorio, 3 días. Y entonces cuando le preguntaban por qué su hermano monje, o no recuerdo quién fue, decía, porque una vez pasé ante el Santísimo y no hice la venia. Y uno dice, wow, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Nos vamos a estar el resto de la eternidad en el purgatorio. Y es que en la medida que el Señor te da conocimiento, en esa misma medida te exige. Por ejemplo, el juicio mío va a ser mucho más duro que el de cualquiera de ustedes, incluyendo a Valentina. ¿Por qué? Porque a nosotros Él nos ha dado mucho más conocimiento, gracias, una serie de cosas que normalmente a la gente no le da. Entonces, cuando empezamos a hablar del purgatorio, en esos niveles de purgatorio, describí algo como que en el último nivel del purgatorio, el Señor no, oiga, esto es interesantísimo, pero tiene una profundidad teológica muy grande. En ese nivel el Señor no permite que lleguen las oraciones, porque es un nivel de purificación tal por el que tienen que pasar, que deben estar ahí determinado tiempo para ir subiendo. ¿Sí me explico? Pero una de las obras de misericordia es orar por los muertos, por las benditas almas del purgatorio. ¿Se acuerda ese triángulo que yo siempre hago de nuestra iglesia? La iglesia triunfante, la iglesia purgante, los que ya murieron y se salvaron, pero están en el purgatorio, y la iglesia militante. Esta iglesia es la única que puede hacer que las almitas pasen al cielo. Y tú te imaginas que por una misa que tú mandes a decir por alguien, esa almita pase al cielo y allá estando al lado del Señor se vuelve intercesor, porque cuando ustedes tienen un hijo, en tu caso, un padre o alguien muy querido que ha muerto, ustedes creen, si antes las amaban como humano, imagínate ahora amándolas como santos. Entonces,
esa ventaja de tener alguien santo en el cielo. Mire, cuando yo oigo que le dicen a las mamás que pierden a niños chiquitos, ay, ahora tienes un angelito en el cielo. No, eso no es verdad. No vas a tener ningún angelito en el cielo. Tienes un santo. ¿Qué más quieres? Nosotros no nos convertiremos nunca en ángeles. Nunca. Seremos como Jesucristo. Después del juicio particular, cuando venga el final de los tiempos y venga el juicio final, es cuando el Señor va, como Él dice, a apartar a las ovejas de los cabritos, ¿cierto? Pero ahí es cuando el Señor nos va a otorgar el cuerpo glorioso. Mira, hace como 3 días, una señora como de 90 años que tuve que bendecir me decía, Padre, ¿es verdad que a uno le van a dar el cuerpo glorioso? Y le digo yo, pues sí, eso es lo que nos prometió el Señor. ¿De 20 años o de 90? Miren, piensen esto. La Virgen murió de 71 años, ¿cierto? Pero todo el mundo la ve de 15. ¿No les parece? Entonces, cuando entendemos que el purgatorio es como ese grado, cuando viene el juicio particular, no es el Señor el que nos dice, para el purgatorio 50 años. No. Somos nosotros mismos que sabiendo nuestra impureza, es que es como, mírenlo esto, los llama el príncipe o el rey Felipe de España y les dice, te invito a una cena en el palacio. ¿Usted qué va a ir? ¿Con el uniforme de hacer ejercicio maloliente y sin hacerte el champú y sin maquillaje? No. Usted se va a asear, se van a pintar las uñas, pintar el pelo, poner cejas, todo lo falso que se ponen, ese día se lo ponen. Pero en el cielo es todo lo puro. Entonces, si tú dices, no, es que tengo una obsesión por el dinero desorbitada o por la comida o por otras cosas, yo me voy a presentar así ante el que todo lo ve. No. Ese es el purgatorio. Estoy purificándome. Para muchos dicen, eso no está en la Biblia. Está en la Biblia. Que no lo quiera ver es otra cosa. Pero cuando entendemos en esta entrevista que le hacen a Sor María de la Cruz, muy lindo, y a María Sidma, hay una entrevista muy buena que si la pueden ver en YouTube es muy buena. Le pregunta, y es que cuando se te aparecen las almas, ¿el Señor no prohibió tener contactos con espíritus? Sí, pero una cosa es que yo los invoque y otra cosa es que ellos vinieron a pedir ayuda. Los que han tenido la oportunidad de ir a Roma, nosotros fuimos a la iglesia de las almas del purgatorio, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de ir a Roma, antes de la vía de la conciliación y a mano derecha, unas 3 calles, pasando por el Palacio de Justicia, hay una iglesita que se llama la Iglesia de las Almas del Purgatorio. Tiene otro nombre, pero es conocida como la iglesia. Pero esa iglesia es bien particular porque es oscura, oscura, oscura. Y al lado, en la sacristía, tienen el Museo de las Almas del Purgatorio. Y nadie le gusta ir porque te pueden pegar un susto. Entonces, tú entras al museo y ves un misal cuya mano atravesó y quemó 100 páginas. Ves un buzo de una chica, una chaqueta, donde un alma le puso la mano aquí y quemó toda la chaqueta. O sea, la mano está pintada, pero a ella no le pasó nada. Pero, mire, nosotros, la mayor obra de caridad, yo les pido esto, siempre en cada misa, en cada rosario, en cada petición, oren por las almas del purgatorio, porque ellas, cuando ustedes las llevan al cielo, bueno, ustedes no, pero su oración, son los seres más agradecidos del mundo. Y tú no sabes si, por ejemplo, tu papá o tu abuelo, por una oración, una misa, un rosario, pasó al cielo, pida lo que quiera, siempre y cuando sea dentro de la voluntad del Señor.
porque tienen poder, el poder de estar al lado del Señor. Imagínate, alguien que pague la fianza, ¿no te va a hacer favores? Mire, las almas del purgatorio son nuestros hermanos que están pasando por una purificación. Si ustedes ayudan a esas almitas, algo bien lindo que me decía el otro día un sacerdote en Roma es, esas son las almitas que van a estar contigo en el momento de tu muerte. Lo más curioso es que la gente cree que uno siempre va a morir rodeado de la esposa, los hijos, los nietos, los amigos que lo quieren y todo eso. ¡Ja! Yo todos los días veo morir 4 o 5 personas y están solas. Porque un hijo está en Londres, la hija está en Tukbuntu, el marido se fue con otra, ahí está. Y mueren al lado de una enfermera. Y mire, no es por nada, pero siempre que estén pasando por esos momentos, hagan el acto de contrición, pidan la unción y que ojalá, si tienen un cura bien guapo, lo llamen. Para que esté a su lado. ¿Por qué? Porque es esa gracia que el Señor nos regala. Si ustedes se saben el acto de contrición, ese es el momento donde hay que rezar. Porque es un acto de arrepentimiento, de pedir perdón. Pero si no se lo saben, como le ocurre a la mayoría, Señor, ten misericordia de mí. Apelo a tu divina y eterna misericordia. Gracias por todo y perdón. Ya está. Ese es el resumen del acto de contrición. Mire, es que es tan importante tomarnos la vida en serio. Por ejemplo, yo cuando veo a esta parejita que están esperando, ¿niño o niña? Niño. Ellos son co-creadores con Dios. ¡Qué fuerte! Porque es que el Señor necesita el cuerpo de ese niño para que habite un alma. Ellos se vuelven co-creadores porque están participando en la creación del Señor para el plan final que Él tiene. ¡Ah, qué interesante eso! Mire, si hay gente que vive el purgatorio aquí, pregúntenle a Guillermo. Pero mire, la primera pregunta, ¿cómo orar? Mira, la gran administradora de las oraciones es la Virgen María. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a orar por un amigo que se acaba de morir, pero el tipo se condenó. ¿O no sabes el nombre? No, espérate, se condenó. Y tú te dedicas a hacer misas y misas, pero a él no le va a servir eso. ¿Qué hace la Virgen? Ninguna oración es desaprovechada. La Virgen la aplica a otra persona necesitada o familiar tuyo o familiar de esa persona que se condenó. ¿Cierto? Eso es lo que nos enseñan las revelaciones y la Biblia. No hay una oración que el Señor deseche. No se pierde nunca una oración, sobre todo hecha con el corazón. Nunca. Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué era? Mira esto. Un sufrimiento en la tierra equivale a años de purgatorio. Pero un sufrimiento en el purgatorio ya no repara, sencillamente purifica. En la tierra, muchas veces no entendemos que, ay, pobrecito, tiene un cáncer y está padeciendo en una cama 5 años. Que le apliquen la eutanasia para que no sufra. Lo que le estás quitando es la posible salvación. ¿Sí me explico? Nadie es dueño de la vida, solo Dios. Nadie es dueño ni de abortar ni de matar a alguien porque ya esté fuera de servicio. Entonces, por eso, un sufrimiento en la tierra. Tú dime estos niños en África que tienen 5 añitos y no han hecho sino sufrir y sufrir y sufrir. ¿Esos niños se condenan? Claro que no. El Señor
valora mucho el martirio por él. Esos niños no sabían que estaban muriendo por Cristo. En el fondo, las almas sí lo sabían, pero las criaturas no. Pero esos santos inocentes pero esto no lo entiende sino el católico. El ateo lo ve como, oh, crueldad, injusticia, oh, Dios, ¿cómo permite que los niños de África mueran de hambre? Pero es que te hizo a ti para suplir esa hambre. Y tú estás ocupado pensando en qué bolso Louis Vuitton vas a comprar cuando con ese dinero puedes alimentar a 1000 niños en África. Pero no pensamos así. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pero, mire, cuando a uno le dicen el purgatorio, uno tiene que prepararse es para, yo no quiero estar allá. María Eugenia. Yo no quiero estar allá. Espérate un segundito. Entonces, entender que de toda palabra que digamos, de todo acto malo que hagamos o de acto bueno que dejemos de hacer, tendremos que dar cuenta. Por eso hay un dicho que dice, los santos lloran el tiempo perdido. Porque nosotros hemos entrado a una sociedad de consumo. Cuando le revelaron a María Silma que cómo estaba el mundo, y María Silma le dicen las almas, África está en camino de conversión. América Latina y del Sur está ni fu ni fa, está en la mitad. Unos para condenación, otros no. Pero Europa y Estados Unidos están por el camino de la perdición. Y le anuncia a este país el sufrimiento que viene. Porque aquí estamos llenos de hedonismo, consumo, depravaciones, sectas. Es que cuando uno lee y que cada día en Nueva York nace una nueva secta cristiana. Algún iluminado piensa que cuando el Señor levantó el dedo meñique, entonces son los adoradores del dedo meñique, el resto del cuerpo no importa. Son como cosas que uno no entiende, pero el demonio daña todo. Por ejemplo, cuando hablamos de ángeles, demonios, todo eso, hay una cosa bien bonita que hay que resaltar. El que verdaderamente... Miren, los padres de la iglesia, los primeros, hay un libro que se llama El Pastor de Hermas, que es un libro que recoge los padres de la iglesia, fueron los primeros que se apartaron a vivir solos en el desierto. Y entonces muchos le preguntaban, pero Abba, por eso se llaman abates, los que se van a esos monasterios. Usted se aísla por su santidad. No, me aíslo por mi pecado. Me aíslo. Yo voy al desierto es a conocer mi inmundicia, a conocer la podredumbre de mi alma, a conocer mis defectos y a enfrentarme con el demonio, porque los demonios habitan en el desierto. Quiero enfrentarme a eso porque no aguanto más esto, porque si sigo entre la sociedad, yo mismo me voy a convertir en un espíritu maligno para mis hermanos. Entonces, por eso se aislaban. Y en ese aislamiento es cuando yo me voy conociendo. Y los padres del desierto decían cosas muy lindas acerca del pecado. Y decía, si solo Dios te dejara ver con sus ojos un segundo el pecado, nunca más en tu vida volverías a pecar, a no ser que te quisieras condenar ex profeso. Sí. Ok, mira, en las almas del purgatorio se le aparece una vez a esta mujer un animal que ella nunca había visto, horroroso, y detrás del animal una serpiente. Y ve que la serpiente se come a este animal y desaparece la visión. Luego llega un monje y le explica que el animal que ella le está describiendo es como un hipopótamo y que la serpiente le está diciendo no. Fue tal la degradación de su hermano, esa alma, que se condenó
y la que se le come es la serpiente del demonio. Si ve, muchas veces se le han aparecido almas a personas al lado de la cama. A María Sisma era siempre al lado de la cama. Y se le la primera vez fue un alma toda llena en llamas, pero no, y con la boca cocida. Y no le decía nada. Y claro, yo sé que a ti te pasa eso y, oye, déjame dormir, ¿cierto? No la puedo ayudar, mi mamá. Pero... Pero digo uno mismo, o sea, yo me morí. Ajá. Te ves, o sea, porque dice, tú mismo te vas a condenar o tú mismo vas a decir. No a condenarte, tú mismo... Tú mismo vas a decir, no soy digno. Sí. Pero ajá, cuando se siente uno digno. Claro, es que mire. ¿Me explico? Sí, no, sí te explicas muy bien, el que no quiere explicarte soy yo. Entonces, uno se ve, te quiero explicar algo, uno se ve a sí mismo, eso se llama, lo que tú me estás llamando, iluminación de conciencia, que es lo que el Señor permitirá en un momento determinado de la historia, que los que estemos vivos veamos cómo está nuestra alma. Que hay gente que ya la tenía. Claro, claro, eso se llama iluminación de conciencia. Pero el Señor dice también que en ese momento, cuando todos podamos ver, cuando estemos, algunos morirán de un ataque al verse tan mal. Entonces, el Señor va a permitir que nosotros nos vayamos purificando. Mire, estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Este es el tiempo más peligroso de la historia de la humanidad, porque como nos anuncia la Virgen, estamos llegando a cuando la misericordia del Señor va a parar y vendrá la divina justicia. Ahora, mientras estemos vivos, nosotros estamos siempre apelando a la eterna y divina misericordia. Aún muertos, nunca terminaremos de conocer qué grande y eterna es la misericordia del Señor. Tendremos toda la vida de la eternidad para conocer a Dios y nunca terminaremos de conocerlo, porque es infinito. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que el purgatorio, que uno no debe tener miedo, sino temor de Dios. El miedo lo infunde el maligno. El temor de Dios es santo, porque es temor a ofenderlo, temor a pecar, temor a caer, temor a perderme. Pero ojo, y esto sí es muy importante para las que son madres. Las madres estarán presentes en el juicio de sus hijos. Qué dolor para una madre cuando vea que un hijo se ha condenado porque tú a tiempo no le enseñaste el temor de Dios. ¡A dolor! ¿Pero eso se puede reparar? Claro, todo. Oración. Oración. Padre, ¿y un ayuno ayuda? Claro. No, pero o sea, la pregunta iba más como que le ayuda a uno mismo como a cortar el purgatorio. Claro. Porque es que mire, el ayuno, tú estás oración, ayuno y penitencia. Pero ya hoy no hacemos penitencia. ¿Cómo se hace penitencia, padre? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Sí. El otro día estábamos hablando que a Irán se metió 5 meses sin tomar una gota de alcohol. Ella salvó, hay como a 10 almas incluyéndome. Entonces, la penitencia es importante. Yo, Señor, es como si les dicen aquí, ofrezcan nunca más ver Netflix, Facebook, Instagram y WhatsApp. Condenados. No sé si lo dijo, pero el purgatorio es eterno, ¿verdad? O sea, el purgatorio... No. El purgatorio es un estado transitorio. Perdón, el infierno es eterno. Ah, sí. O sea, que tú desde el infierno ves el cielo. O sea, que dice que hay como una... Sí, pero ya en ese concepto, ya eso es por ahora. Cuando venga el juicio final, ya eso, el Señor ya ha
será la destrucción. Si tú te vas para el infierno, Eternamente en el- pero, o sea, vas a sufrir eternamente mientras los demás disfrutan eternamente. Claro, A eso me refiero. claro. O sea, que el sufrimiento es eterno. Claro. Mire esto. Se va a morir y se desaparece. No. No, porque el Señor no sabe hacer nada temporal. Me llama la atención. El Señor no sabe hacer nada temporal. Tu alma es eterna en el cielo o en el infierno. Punto, pero eterna. Claro. Entonces, lo que el Señor nos está tratando de decir es, utiliza de mi misericordia mientras estás aquí. Porque ya cuando uno llegue al purgatorio, aunque te la pases adorando, ya no te va a servir para nada. ¿Sí me- Las preguntas al final en un cuestionario. Bueno, mire, cuando uno entiende eso, entiende la belleza de lo que el Señor nos está regalando en la oración. Mire, una hora de adoración ante el Santísimo puede equivaler a mucha reparación. Cuando veíamos lo de las indulgencias, llegó un momento en que las prácticas del medioevo dañó el concepto de la indulgencia. Pero el concepto de la indulgencia también está en la Biblia. Sino que la historia, los hombres dañamos todo. ¿Por qué? Por la influencia del maligno. O sea, yo puedo utilizar este salón de clases para evangelizar, pero al mismo tiempo puedo utilizar este salón de clases para volverlo una sala de striptease. ¿Sí me explico? ¿Qué hago con lo que Dios me da? Pero ¿qué es? ¿Somos dueños absolutos de qué? De nuestro presente. El pasado ya no lo podemos cambiar. Y el futuro es una quimera. El pasado dejémoselo a la misericordia del Señor, el futuro a la divina providencia. Pero el presente sí es tuyo. Eso es lo único que nosotros tenemos que manejar ahora. Por ahora, la última pregunta y terminamos.